Cada año se registran 100.000 terremotos. La mayoría de ellos no se sienten y no causan ningún daño. Unos pocos causan mucho daño y sufrimiento. Sin embargo, son parte de la vida en la Tierra. Y aunque han existido desde hace mucho tiempo, la forma de vida actual, con muchos edificios, los convierte en los desastres naturales más peligrosos. Vale la pena echar un vistazo más de cerca a este fenómeno natural antes de adentrarnos en las profundidades de la madriguera del conejo. Para entender los terremotos, los investigadores deben comprender la tectónica de placas. Los seres humanos habitamos la corteza de la Tierra. La capa tiene un grosor de entre 35 y 70 kilómetros y también se conoce como litosfera. Esta corteza terrestre no está fija por una razón específica. No está formada por una sola pieza, sino por 7 grandes placas continentales y aproximadamente 50 placas terrestres más pequeñas. Las 7 grandes placas se llaman placa del Pacífico, placa antártica, placa australiana, placa africana, placa euroasiática, placa de Norteamérica y placa de Sudamérica. La cantidad exacta de las cerca de 50 placas terrestres menores no está completamente clara. Todas estas placas terrestres flotan sobre la siguiente capa, que es más fluida, la astenosfera, que pertenece al manto terrestre, figurativamente hablando, como témpanos de hielo en el mar. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? La respuesta no se basa en mediciones directas del interior terrestre, ya que las temperaturas son demasiado elevadas. No obstante, la ciencia actual supone que una corriente de convección, por ejemplo, provoca el desplazamiento de las placas. Eso es un enorme remolino horizontal de magma. Las placas superiores son empujadas en una dirección, varios centímetros por año. Esto también hizo que nuestros continentes se desplazaran durante millones de años. Los continentes están sobre las placas terrestres. Los límites de los continentes se pueden ver desde el espacio. Los de las placas terrestres no. El mapa de las placas terrestres representa el interior de la Tierra a nivel global. El pionero de la tectónica de placas fue el climatólogo y explorador polar alemán Alfred Wegener. En 1915 desarrolló la teoría de la deriva continental, que establece que la corteza terrestre está compuesta por varias placas que se mueven algunos centímetros cada año. Los métodos de medición modernos confirman esta teoría en la actualidad. Gracias a la tecnología satelital, hoy en día se pueden determinar los movimientos de las placas con bastante precisión. Aunque las placas se mueven tan lentamente, cuando chocan ocurren terremotos. Si un objeto pequeño como un auto choca contra una pared a baja velocidad y produce un buen sacudón, uno puede imaginarse lo que sucede cuando objetos de varios millones de kilómetros cuadrados chocan entre sí. Las placas terrestres pueden moverse entre sí, deslizarse una junto a la otra o separarse. Las colisiones pueden formar cadenas montañosas. La cordillera del Himalaya se formó así entre la placa continental india y la euroasiática. Pero incluso cuando se mueven una junto a la otra, pueden engancharse fácilmente y se genera una enorme tensión. Cuando esa tensión se libera, ocurren terremotos. La medida de la intensidad de un terremoto es la magnitud y se mide con un sismómetro. Lo que definitivamente debes saber es que la escala es logarítmica con base 10. Eso significa que un terremoto, por ejemplo de magnitud 7, es 10 veces más fuerte que uno de magnitud 6 y 100 veces más fuerte que uno de magnitud 5. Desde que se puede registrar la magnitud, el sismo en Chile, con una magnitud de 9.5, es el más fuerte que se ha medido. De eso no se sigue que también murieran la mayoría de las personas. Hay muchos factores que influyen en eso. Organizaciones internacionales estiman que en el terremoto de Haití, en 2010, con una magnitud de 7, hubo entre 200.000 y 500.000 muertes. Sin embargo, también puede haber otras razones para un terremoto. El vulcanismo también puede ser una causa de terremotos. Además, pueden ocurrir terremotos por colapso, que se producen cuando las cavidades en el suelo se derrumban. Curiosamente, esto también puede ser provocado por los humanos, como a través de perforaciones y excavaciones. Y así llegamos a la segunda parte, quizá incluso más emocionante del video. En este fascinante mundo, también estudiamos los sismos artificiales, los cuales suceden con mayor frecuencia.
El equilibrio de fuerzas de la corteza terrestre puede alterarse por la minería, perforaciones y represas, lo que puede provocar terremotos graves, algo conocido desde hace mucho tiempo. Ya en 1880 se conocían las llamadas depresiones mineras, que se refieren al hundimiento del suelo causado por la minería del carbón. A partir de 1907 se instaló en la región del Ruhr el primer sistema de monitoreo del mundo para terremotos provocados por el hombre. Que la inyección de agua en el subsuelo puede provocar terremotos se demostró por primera vez en la década de 1970. Se quería desechar grandes cantidades de agua contaminada químicamente y se inyectó a propósito en el subsuelo. En la región de Denver, desde 1962 hasta 1965, se inyectó agua a una profundidad de 3,5 kilómetros. Esto provocó numerosos terremotos. Lo interesante de esto es que no solo ocurrió durante la inyección, sino también años después. Desde entonces, en todo el mundo han ocurrido a menudo terremotos provocados por el hombre, con magnitudes considerables. En el sur de Europa, cerca de represas, en Alemania, los Países Bajos y Polonia, por ejemplo, la minería fue la principal causante. En este tipo de terremotos se distingue entre terremotos inducidos y desencadenados. Esta distinción tiene sentido en relación con la tectónica de placas, porque si se puede demostrar que un terremoto fue definitivamente causado por el hombre, todavía queda la pregunta: ¿cuál es la magnitud de la contribución humana? Suponiendo que no fue intencional. Un terremoto inducido ocurre cuando ya existe una tensión de siglos entre las placas terrestres. Un terremoto así habría ocurrido de todos modos, pero tal vez mucho después. En cambio, un terremoto inducido no habría ocurrido si las personas no hubieran hecho nada. Los terremotos desencadenados pueden ser muy fuertes, al igual que los terremotos naturales, ya que la única diferencia es el desencadenamiento prematuro de los terremotos con tensiones ya existentes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los terremotos inducidos no son tan fuertes y apenas se sienten. Sin embargo, a veces provocan grandes terremotos destructivos con magnitudes superiores a 5. Estos terremotos inducidos ocurren porque se generan tensiones mecánicas en la roca de la corteza terrestre, o porque la resistencia al corte en la roca cambia debido a la inyección de líquidos, como en el caso mencionado de Denver en la década de 1970. Por ejemplo, existen cargas debido al peso del agua de las represas y descargas debido a la minería. Un caso increíble es el de Sichuan, en China, en mayo de 2008. El terremoto probablemente fue el más devastador inducido por una represa con una magnitud de 7.9. Esto mostró cuán grave puede ser la intervención humana. 90.000 personas perdieron la vida y se generaron daños económicos por más de 40.000 millones de dólares estadounidenses. Hoy en día se cree que fue causado por una gran presa. La probabilidad es muy alta, dijo el ingeniero jefe del equipo de investigación de la Oficina Geológica de la provincia de Sichuan. El terremoto se sintió hasta en Pekín, a 1.500 kilómetros de distancia. La explicación física exacta se puede consultar. Los terremotos inducidos son, por lo tanto, un problema serio, al igual que los terremotos desencadenados. Ahora veamos el caso más reciente. El terremoto en Turquía y Siria es una catástrofe. Dos fuertes terremotos que incluso se sintieron en Bagdad, en el Cairo y en todo el Medio Oriente. Los expertos suponen que durante mucho tiempo se acumuló tensión entre las placas y que era solo cuestión de tiempo para que ocurriera un terremoto. Sin duda, las deficiencias en la industria de la construcción también influyen en la magnitud de la catástrofe. Sin embargo, algunos opinan que en este terremoto ocurrieron algunas cosas inusuales. Dicen que el terremoto fue provocado artificialmente. ¿Estamos en ese punto? ¿Existen armas tectónicas? Incluso en Alemania ya han llegado estos rumores. No estaríamos interesados si ignoráramos esta teoría. Las guerras de terremotos se han relacionado con la instalación HAB en Alaska, de la que se afirmó que emitía ondas de radio o microondas de alta energía que pueden causar terremotos. Escuchamos todas las afirmaciones, sin importar cuán absurdas suenen.
Se dice que las potencias occidentales provocaron intencionalmente el terremoto para castigar a Turquía por la situación actual en la OTAN. Se dice que 9 países cerraron sus representaciones diplomáticas en Turquía poco antes del terremoto. Esto realmente sucedió. Sin embargo, la razón oficial fueron preocupaciones de seguridad debido a la quema del Corán en Suecia y Dinamarca. También se suele mencionar este episodio de Los Simpson de hace algunos años, en el que un barco es enviado a la zona donde actualmente ocurrió el terremoto. Debemos llevar estos DVDs de la primera temporada de Northern Exposure a Kahramanmaraş. Días antes, llegó un buque de guerra estadounidense a Estambul que supuestamente provocó el terremoto de alguna manera. Se dice que este barco también apareció durante un terremoto anterior. Hay predicciones bastante interesantes de Los Simpson, de las que a la gente le gusta hablar, pero no se puede descartar lo fortuito. En la serie les gusta jugar con ese tipo de teorías. Acorde al tema, también está este episodio en el que muy por debajo de la Tierra hay personas extrañas y seres parecidos a reptiles. Y, muy interesante, una máquina de terremotos. Pero, según muchos expertos, sería imposible provocar el terremoto en Kahramanmaraş desde Estambul. La tecnología debería estar más avanzada que actualmente. ¿Qué puede hacer realmente la instalación HAB? Una pregunta discutida repetidamente. El programa, originalmente militar de Estados Unidos, fue transferido oficialmente en 2014 a la Universidad de Alaska Fairbanks. Se afirma que la base es la máquina de terremotos del genio croata-estadounidense Nikola Tesla. Tesla dijo una vez que, si quieres entender el universo, entonces piensa en categorías como energía, frecuencia y vibración. Él afirmó que había desarrollado un dispositivo con frecuencia ajustable con el que podía provocar terremotos, no más grande que una panificadora. ZDF informó sobre el tema y explicó el interesante principio detrás de esto. Su aparato podía generar una resonancia en los objetos. Cuando algo es estimulado con su frecuencia natural, responde con una frecuencia de resonancia. Esa frecuencia requeriría amplificación por un transmisor. De esta manera, teóricamente, cualquier objeto puede ser destruido si, por así decirlo, se hace vibrar lo suficiente. El informe demuestra esto con una copa de vino. Se supone que lo probó en una casa en construcción. Minutos después, el edificio comenzó a temblar. En 10 minutos podría haber sido destruido. Y habría necesitado menos de una hora para destruir el puente de Brooklyn. La policía llegó al laboratorio de Tesla y él destruyó el aparato con un martillo. En 1908 ocurre en Siberia un fenómeno que hasta hoy sigue sin explicación, el llamado evento de Tunguska. Una explosión enorme, una luz brillante, una onda de choque. La explosión se sintió claramente incluso a 500 kilómetros de distancia. Más de 60 millones de árboles fueron arrancados de raíz y los animales se quemaron. Pero no murió ninguna persona porque la región estaba deshabitada. Las simulaciones revelaron una potencia 1000 veces superior a la bomba de Hiroshima. En ese momento, este evento se relacionó con los experimentos de Tesla, quien soñaba con la transmisión inalámbrica de energía a través de la ionosfera. Era como un mago de la física, revolucionó el mercado eléctrico de Estados Unidos, inventó el control remoto y experimentó con corrientes de alta frecuencia, rayos X, clima artificial, etc. Solo a él se le creía capaz de algo así. Aún no hay una explicación comprobada. Hoy en día es difícil distinguir los hechos reales de las simples teorías en temas como estos. Como no está del todo claro qué pasó con todos los documentos de Tesla después de su muerte, se especula que el gobierno estadounidense encontró, gracias a Tesla, la base para la instalación High Frequency Active Auroral Research Program. Ya existían muchas teorías de conspiración sobre el gran terremoto en Haití en 2010. Por ejemplo, se decía que entre Cuba y Haití deberían existir grandes reservas de petróleo. Se dice que el terremoto permitió la ocupación militar del país por tropas estadounidenses.
Mientras que muchos opinan que mucho de lo relacionado con High Frequency Active Auroral Research Program son solo teorías de conspiración, algunos científicos serios afirman cosas que contribuyen mucho a estos rumores. Los fundamentos físicos del proyecto High Frequency Active Auroral Research Program fueron investigados por el científico Bernardo Eastland. Incluso tiene patentes propias para la tecnología del proyecto High Frequency Active Auroral Research Program. Él propuso la tesis de que High Frequency Active Auroral Research Program sería capaz de influir en la comunicación global, el clima y los pensamientos humanos. La instalación High Frequency Active Auroral Research Program ha sido un tema desde hace mucho tiempo y no está limitada solo a Turquía. El Parlamento Europeo llevó a cabo una audiencia sobre este tema en 1998. La propuesta de resolución contiene elementos interesantes. El Parlamento Europeo pide a la Unión Europea que se esfuerce para que también los nuevos llamados sistemas de armas no letales y que los acuerdos internacionales abarquen y regulen el desarrollo de nuevas estrategias de armas. Además, el Parlamento Europeo considera que HAB, debido a sus amplios impactos ambientales, es un asunto global y exige que los efectos legales, ecológicos y éticos sean investigados por un organismo internacional independiente antes de que se realicen más investigaciones y experimentos. Lamenta la reiterada negativa del gobierno de los Estados Unidos a enviar un representante a la audiencia pública o a las siguientes sesiones de su comité competente sobre los efectos del programa de investigación sobre radiaciones de alta frecuencia que actualmente se lleva a cabo en Alaska. Alrededor de 28, el Parlamento de la Unión Europea solicita al grupo directivo de STOER que dé su consentimiento para que las pruebas científicas y técnicas de todos los resultados de investigación disponibles sean examinadas, con el fin de determinar la naturaleza exacta y el potencial de riesgo que representa High Frequency Active Auroral Research Program, tanto para el medio ambiente local y global como para la salud humana en general. Aunque High Frequency Active Auroral Research Program se encuentra en los bosques remotos de Alaska, no es como el Área 51, donde nadie puede entrar. Los resultados y datos de las mediciones están disponibles en la página principal. Consulta. Y posiblemente, después de la decisión del Parlamento Europeo, cada año hay un día de puertas abiertas, donde se puede ver todo esto. Según expertos, la potencia de transmisión de HAB es muy baja para causar ese tipo de efectos. Está claro que si algo así funciona, no se hace de manera brusca o forzada. Tampoco se afirma que se pueda mover una placa terrestre completa, sino que se actúa en puntos específicos donde ya existía tensión. Resolver estas tensiones de alguna manera. Por supuesto, también hay expertos que afirman que eso es una tontería de Hubs, pero que una explosión podría haber provocado el terremoto. También se toma en cuenta el hecho de que la profundidad a la que ocurrió el terremoto, en comparación con otros casos, fue relativamente baja, lo que por cierto generalmente aumenta la destrucción en un terremoto. En muchos videos durante el terremoto se pueden ver luces parecidas a relámpagos. Las luces se consideraron un ataque HAB mediante radiación de alta frecuencia. No fue la primera vez que aparecieron luces así durante un terremoto. Por eso, la ciencia asume que durante un sismo pueden aparecer estas luces de terremoto. Sin embargo, aún no se ha comprobado completamente ninguna explicación. Una suposición, por ejemplo, es que la gran tensión de las placas genera una carga eléctrica, lo que puede provocar la aparición de rayos. Un estudio de 2014 aborda este tema. Conclusión del video: las opiniones sobre lo que la instalación de Havanlage es capaz de hacer varían mucho. De ninguna manera está comprobado que el terremoto en Turquía haya sido provocado por personas. Definitivamente es posible provocar terremotos artificiales por mano humana. La única pregunta es ¿qué métodos son posibles actualmente? Es triste que este video tenga que tratar sobre si los terremotos artificiales son posibles, en lugar de si podríamos prevenirlos en el futuro. Hay que considerar esta tendencia. No está totalmente claro hasta dónde ha llegado la tecnología actualmente. No aplica igual para todos. Por supuesto, las tecnologías de guerra desarrolladas no se presentan de inmediato al mundo entero para mantener una ventaja de poder sobre los demás países.
no podemos asumir que dejará de ser interesante como arma de guerra. ¿Qué hace que un terremoto artificial sea más cruel que una bomba atómica? El mundo es un sitio muy variado. Puede ser tan cruel que las personas afectadas apenas pueden comprender la falta de escrúpulos. Por otro lado, también puede brindar momentos que te hacen sentir como si nunca fueras a morir. Desde siempre, las personas se dejan engañar por los aspectos hermosos, están casi ciegas de amor y como muy tarde, se sorprenden con la muerte. Y aún así, podrían haber notado su juego mucho antes y pensado más allá del mundo.